Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Reapareció Marcelo Ebrard, mis estimados pregoneros, y así lo anuncia con Manuel López San Martín, con este chayotero que también fue uno de los moderadores de estos 3 debates presidenciales, del primero para ser exactos, y así lo anuncia. Esta ya es una ventaja irremontable. Xóchitl Gálvez se la va a pelar y va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Escuchen nada más este análisis por parte de Marcelo Ebrard, que al final de cuentas así lo reconoce el triunfo avasallador que va a tener la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Muchas cosas están pasando. Marcelo, estamos a unos días, 10 días, 11 días de la elección. De mañana en 8 serán los cierres de campaña. ¿Se coció ya el arroz? ¿El arroz ya está cocido? Yo pensaría que lo que te dicen las encuestas de opinión que tenemos es que lleva una ventaja considerable Claudia. Digo, en los términos de una competencia electoral, cuando tienes 10 puntos o más, pues se dice, este arroz ya se coció en el idioma que se quiera. Pero por supuesto, pues faltan todavía unos días y habrá que ver el resultado exacto el día de la elección. Pero lo que te dicen los estudios de opinión es eso. Que todo parece indicar. Todo parece indicar que es una ventaja ya irremontable. Yo escribí en mi Twitter, ahora que vi el debate, que noté a la candidata Xóchitl irritada, un poco errática, o sea, no le vi un ánimo triunfador, entonces probablemente ella también lo sabe. Esa fue mi impresión. Aunque hoy decía hace unos minutos en el Consejo, estaba reunido con el Consejo Nacional Agropecuario, citaba una encuesta, me parece que es la de Massive Caller, que se presentó hoy en un evento de Citibanamex, no sé, no estoy seguro de que sea esa. Massive Caller siempre ha sido más instrumento propagandístico. Sí, ¿verdad? Y lo han utilizado todos los partidos políticos la verdad, en algún momento. No es de las más creíbles, pero bueno. Pero yo diría de los resúmenes que tienes de encuestas más o menos. Lo que llama la atención es que la pongan, si es que es esa, no estoy seguro, en digamos, ante el pleno de Citibanamex, ¿no? Pues no fue lo que proyectó, ¿no? El domingo. ¿Tú la viste? ¿No la viste bien? No la vi bien de ánimo. En cambio, a Claudia la vi mucho más presidenciable. Cada vez más, si ves en su actitud, en su pose, en la contundencia de sus argumentos, la actitud te dice mucho sobre los debates, ¿no? Te dicen, escucha por favor los debates ve los debates sin escucharlos. Sí. ¿Te acuerdas el de Nixon Kennedy? Sí, cómo no. Que lo ganó en radio Nixon. Ajá. Y lo perdió en la tele por cómo se veía. Sí. Porque no se había resuelto bien. En fin. Entonces, la imagen en los debates televisivos pues es decisiva. Eso fue lo que yo creo que se transmitió el domingo, es mi percepción. ¿Y te pareció buena estrategia la de Claudia de no responder? A diferencia de en el segundo debate en donde hubo jaloneo y ataques, acusaciones cruzadas, en este tercero dejó pasar los señalamientos y algunos muy delicados. El tema de Mario Delgado, que explicaba Xóchitl Gálvez, este nexo. Pero no ha presentado ningún elemento de prueba. Decía Xóchitl Gálvez que está siendo investigado en Estados Unidos. ¿Con qué base? Pues lo mismo le podemos decir. Que en un debate puedes decir lo que quieras, pero no le veo nadie a desmentir en Estados Unidos que eso sea cierto. No, pero pues no hay ningún elemento de prueba. Yo lo que diría es, eso lo han estado insistiendo, pero si tú contestas eso, te distraes en el debate, te metes a la agenda de tu contrincante y es un error mayúsculo. Pues mejor no responde. Mejor tercer debate en términos de estrategia que el segundo. Sí lo veo mejor y tienes que medir muy bien qué contestas y qué no. Y la otra es que como la candidata Xóchitl fueron tantos ataques, entonces si no respondes se va perdiendo la eficacia de tu contrincante. Porque fueron muchos temas. En cambio, por ejemplo, el de los gobernadores yo creo que fue certero. Tienes más gobernadores en prisión que en funciones. Entonces sí contestó algunos, sí fijó postura, pero me parece que no se metió a perderse en la contestación de todo lo que te dice un contrincante, y eso pasa en todos los debates, es un dilema. Ahora, el gran tema es seguridad, y de eso se trataba una parte importante de este tercer debate. Esa es la principal preocupación de la mayoría de los mexicanos, y parece que esa va a ser, no sé cómo la veas tú, Marcelo, la gran asignatura pendiente del gobierno del presidente López Obrador en su caso. Yo creo que hubo avances muy importantes, yo diría 2. Bueno, fui parte del Gabinete de Seguridad como canciller, pero me hacían favor de invitarme, sobre todo después de la pandemia. Pero tú le entiendes muy bien al tema de seguridad. Mira, me dediqué mucho a eso porque llegué en 2002 de secretario de Seguridad y la ciudad estaba en condiciones muy graves en ese tiempo, muy difíciles. Había mucho secuestro, en fin, violencia, asaltos bancarios. Entonces sí me metí a estudiar mucho y luego operar lo que fue introducir videocámaras. Mandé misiones a 12 países para ver qué hacían bien. Sí. Y bueno, mandamos a patrullar inclusive elementos de la policía de aquí, a Nueva York y a París. O sea, te entrabas a la policía y veías la bandera de México y Estados Unidos o Francia y México. Bueno, vino hasta Rudolf Giuliani en algún Lo invité, momento. Lo contratamos, sin recursos públicos. Bueno, todo eso se trabajó. Entonces yo diría, en síntesis, tienes un elemento sustantivo ahora que es similar a la comparación en ese tiempo el Distrito Federal y el Estado de México. El Distrito Federal tenía la ventaja de tener una sola policía. Con sus virtudes y defectos, pero es una sola. Y nuestros vecinos tenían 29, en los 29 municipios, una en cada uno. Tenías 29 uniformes, 29 patrullas, muy compleja la coordinación. Y eso hacía que hubiese mayor eficacia en el Distrito Federal. A eso le agregamos las videocámaras
Y se introdujo un sistema muy grande de videocámaras, de hecho una de las 5 más grandes del mundo. Y eso te dio un piso tecnológico. Entonces, en resumen, el resultado de todo esto que te acabo de decir es que la Ciudad de México logró reducir el número de homicidios y casi todos los delitos. Ahora, me voy a la cuestión que tú decías nacional. ¿Qué tienes hoy? Tienes una Policía Nacional que no tenías. La Guardia Nacional es un gran paso para México. Porque si no, tú siempre le exiges al presidente resultados, cosa que es lógica. Pero el presidente, en realidad, solo tiene la responsabilidad directa, o tenía, porque ahora las fiscalías son autónomas, que es otro gran tema, y tenía una capacidad muy relativa para responder a eso. En cambio, ahora, como tienes una Policía Nacional, puedes organizar una estrategia nacional, como lo dispongas. Yo creo que es un cambio mayor. Ahora, ya son 5 años de esa sí, pero estrategia nacional. Te tardas el año 1, el año 2, no puedes tener todos los resultados, pero sí tienes lo segundo que te quería yo comentar. Tienes una reducción del número de homicidios, que es lo más difícil que puede tener un país. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, cuando empezamos en esta historia que te contaba, pues serían 900 y tantos homicidios al día. Para bajarlos en 100, el número, tomó más de década y media. Es muy difícil bajarlo. Es lo más complicado, o sea, el indicador más complicado. Es el más duro también, pues es el más frío. El más duro es muy difícil de ocultar y es el más difícil y te da un indicador importante sobre la violencia que tienes en un país. Sin embargo, el sexenio va a terminar con 190,000 homicidios y no hay un sexenio que haya registrado más de 190,000 Bueno, porque recibiste 30 y tantos mil al año y ahorita vas en 20 y tantos mil, pero sí ha habido una reducción evidente y yo diría considerable. Ahora, ¿te parece exitosa la estrategia de seguridad? Me parece exitosa porque bajar el número de homicidios de 30 y tantos mil a 20 y tantos mil, o sea, casi 10,000 al año, sí es un avance. Aunque en el acumulado, si revisamos Peña Nieto, Calderón, sí, Fox, Cedillo, el de López Obrador va a ser el sexenio que acumule más asesinatos. Esta es la reducción mayor de todos los sexenios. Lo que heredaste fue una curva ascendente. Entonces estaba tan alta la curva que en lo que la bajas, tu acumulado va a ser muy alto. Pero lo importante aquí, y no es, te estoy dando este argumento solo como un pretexto estadístico, sí lo creo genuinamente. Lo importante aquí es que va a ser una tendencia de reducción de 10,000, más o menos, números redondos. Esa es una tendencia correcta. Tenemos que consolidarla esta próxima administración. ¿Y si la ves así, como una tendencia? Te lo pregunto porque el domingo, apenas el pues domingo, es que los números, se registró el día con más asesinatos en 2024. Pero 104. el número lo va reduciendo. O sea, homicidios no puedes pasar a 0. O sea, tú tomas posesión hoy y es imposible. Pero lo importante es que vas traes estos picos todavía, 104 el domingo, hace 2 semanas 102, picos por hace día, 2 semanas. Picos por día sí puedes tener, por supuesto. Por ejemplo, Guanajuato es un caso que desestabiliza todas las gráficas. Y ahí lo curioso es que tienes un fiscal que lleva más de una década, por cierto, del Partido Acción Nacional, es el quien gobierna. Y nos ha creado muchos problemas porque el número de homicidios es sorprendentemente, es demasiado alto. Suele estar arriba, siempre en el indicador. Entonces, suele estar puedes tener picos, pero tu tendencia nacional es correcta. Y no veo en ningún caso un ejercicio de eficacia similar. Dime cuál. O sea, con Calderón se multiplicó por 7, 8 veces el número de homicidios. Con Peña cayó y luego rebotó, incluso superó. Entonces, el único caso que yo veo en donde tienes una sostenida reducción de los homicidios es este. Eso es lo que te dicen. ¿Con focos rojos en algunas partes del país? Sí, claro. Guanajuato decías, pero quizá también lo que ocurre en Chiapas, en Zacatecas. Bueno, en Acapulco mataron a 12, ayer a 12 personas. Yo creo que necesitamos la otra parte que es revisar el tema. ¿Cuál es la policía civil más grande de México? Las que tienen las fiscalías General de la República y fiscalías estatales. Estimo que el número de elementos de investigación en México debe estar alrededor de 120, 130 mil, si no fallan mis cifras. Y necesitamos, eso significa que esa es tu capacidad instalada frente a un número enorme de delitos. Entonces tenemos que ampliar esa capacidad instalada para complementar el impacto que tiene una sola Policía Nacional. Todos vimos muy mal a Xóchitl Gálvez y tal todo parece indicar que ya esta es una ventaja irremontable, así lo sale a comunicar Marcelo Ebrard, y esperamos que todos juntos en la Cuarta Transformación, como un solo movimiento, pues se vengan tiempos mejores ya de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.